Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, donde vamos a trabajar en temas básicos de nutrición, principios básicos para una sana alimentación y un concepto que está surgiendo acerca de cocinas amigables. Quiero iniciar contándoles un poco de quién soy. Soy nutricionista y dietista de la Universidad Nacional, con formación de posgrado en la Universidad del Rosario, donde cursé la maestría y terminé mi doctorado. Actualmente soy docente también en la universidad y coordino el proceso de nutrición de la red MEDEVI. El día de hoy hemos preparado 3 puntos para ustedes. El primero, vamos a hablar de 3 conceptos básicos sobre alimentación saludable que son importantes comprender para una adecuada alimentación y para cuidar de nuestra salud y bienestar. Vamos a hablar de cuál es esa alimentación necesaria para la salud cerebral y bienestar mental y para prevenir o tratar enfermedades neurodegenerativas. Y terminaremos con unas experiencias de cocinas saludables. En cuanto a los conceptos básicos sobre alimentación saludable, es importante que comprendamos qué es saludable y qué es diferente al concepto denominado FIT y que últimamente ha tenido un auge en redes sociales, en los medios de comunicación y que no siempre está acorde con las necesidades del organismo. Además que ya vemos que ha surgido un gran número de personas de diferentes profesiones y en muchas ocasiones que no son de la salud, hablando de temas de nutrición, en donde no siempre se dan unos conceptos que sean correctos para la población. Para hablar de conceptos básicos sobre alimentación saludable, es importante saber que tenemos unas guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Son unas guías que se han elaborado con el apoyo del bienestar familiar. Esta guía trae un concepto nuevo en relación al plato saludable de la familia colombiana. Lo traigo porque tenemos que ver que un plato saludable contiene de todos los grupos de alimentos. ¿Cuáles son esos grupos de alimentos que siempre deben estar en nuestro plato? Entonces voy a comenzar por leche y productos lácteos. Es cierto que muchas personas dicen, no, es que me produce indigestión, no tolero muy bien los lácteos, sí, porque a medida que van aumentando nuestros años, sí, ya en el adulto se disminuye la tolerancia a la lactosa, pero no quiere decir que tengamos que dejar la leche. Podemos consumir la leche deslactosada y productos lácteos como queso y yogur. Otro de los grupos súper importantes es el de frutas y verduras. Lo ideal es que nosotros en el día consumamos al menos mínimo 5 porciones de este grupo. Aquí han surgido muchas inquietudes acerca de que la fruta se debe comer de día, no de noche, que frutas, entre comillas, engordan. Son conceptos que son errados. Las frutas y las verduras aportan dan el mismo aporte calórico, se consume en la mañana o en la noche. Lo que debemos es controlar las porciones y además que deben ser la base fundamental de nuestra alimentación y de nuestro plato por todos los beneficios que ellos tienen y que ahora más adelante los vamos a ver en detalle. Debemos incluir todo lo que son las carnes, o sea, carne, pollo, pescado, el cerdo, o sea, todos los alimentos los debemos incluir, así como los huevos y las leguminosas. Aquí hay un punto que resaltar y es cuando estamos hablando de los huevos. Los huevos contienen una proteína que nosotros le denominamos en nutrición la proteína patrón, porque
tiene todos los aminoácidos necesarios y contra esta proteína del huevo comparamos los demás alimentos fuertes de proteína para saber si son completos o no. También tenemos el grupo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, fundamentales y necesarios para nuestra alimentación, y en donde a este grupo ha surgido como cierta prevención, porque uno escucha muy frecuentemente en la consulta a los pacientes en el hospital, no, es que yo dejé las harinas, dejé los carbohidratos, por conceptos donde se nos han infundado que si yo consumo este grupo de alimentos puedo ganar peso o me puedo enfermar. Y no es cierto, como lo vamos a ver. Y miren un punto importante que vamos a desarrollar más en detalle a continuación. Sí o no incluir grasas y azúcares. El plato saludable de la familia colombiana sí los permite. Si nosotros vemos la proporción del plato, vemos que son en muy mínimas cantidades, pero el plato no lo excluye. Además del plato de la familia, saber qué es alimentación saludable. La Organización Mundial de la Salud establece unos puntos sobre los que trabajaremos. Entonces, el primero es alimentación saludable, es aquella que me permite a mí tener un equilibrio energético y un peso normal, un peso saludable. Y ese peso varía de acuerdo a la edad y varios factores como la actividad física, si tengo alguna enfermedad o no, para establecerlo. Otro punto que habla la Organización Mundial de la Salud para una alimentación saludable es que debemos reducir el consumo de las grasas, que ahora vamos a ver porque hay unas grasas que son cardiosaludables y otras que no lo son. Ellos hacen énfasis en eliminar las grasas saturadas, o sea, aquellas de origen animal. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos. Y reducir el consumo de azúcar libre, o sea, el azúcar que yo puedo adicionar a las bebidas. O sea, cuando me voy a tomar el tinto o la aromática, por ejemplo, o el jugo y adiciono el azúcar. Reducir el consumo de sal, o sea, de sodio y de toda procedencia. Entonces, primero, si vamos a cocinar con pequeñas cantidades de sal y se sugiere no colocar salero en la mesa, porque cuando yo tengo un salero en la mesa, intuitivamente lo primero que tiendo a hacer es adicionárselo a la alimentación. Y también restringir aquellos alimentos altos en sodio, como son los embutidos y los enlatados. Entonces vamos a hablar de nuestro primer concepto clave de alimentación del día de hoy, y son las grasas. Siempre que hablamos de grasas, nosotros decimos, no quiero consumir grasas, no son saludables, hacen daño, y hay que tener una precisión. Y que hay grasas de origen animal y grasas de origen vegetal. Entonces, las grasas de origen animal son aquellas que están contenidas, por ejemplo, en la carne, en las carnes, en la crema de leche, en las mantequillas, en los embutidos. Es esa grasa visible, por ejemplo, lo vemos en el pollo, la piel del pollo. Es la grasa visible que vemos en la carne, aquella que, por ejemplo, cuando nos sirven un churrasco y decimos, entre comillas, el gordito. Esa es grasa animal. ¿Qué pasa con esas grasas de origen animal? Perdón. Que si se consumen en exceso pueden tener efectos negativos. ¿Efectos negativos en qué? Sobre la salud cardiovascular, o sea, sobre el corazón, sobre la circulación, y pueden llevarnos a sobrepeso y obesidad, por lo que debemos controlar la cantidad que consumimos. Por otro lado, están las grasas de origen vegetal, que son aquellas que encontramos, por ejemplo, en los aceites. Entonces, tenemos aceites de oliva, que una de las recomendaciones del aceite de oliva para tener todos los beneficios es que se debe consumir frío y adicionar
a los alimentos después de la cocción. O sea, el aceite de oliva no se debe utilizar para cocción. Para cocción podemos tener aceites de maíz, de soya, de girasol y de canola, por ejemplo. Estas grasas las ya denominamos que tienen un efecto protector en el organismo. ¿Por qué? Porque tienen ácidos grasos que favorecen la circulación y ayudan a la salud cardiovascular. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, uno de los ejemplos cardiosaludables de grasas de origen vegetal es el aguacate. Hay un tema y es que todos estos alimentos que vemos aquí, como la dona, la chocolatina, tienen grasas, por lo general, altas cantidades de grasas saturadas derivadas de productos como la mantequilla, que se les adiciona crema de leche, que hacen que en el organismo no sean tan benéficos para nosotros. Otro tema es que además de las grasas, todos estos productos tienen altas cantidades de azúcares, más allá de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, cuando lo miramos en el global del plato, por lo que no nos favorece un buen estado de salud, estado nutricional. Otro punto importante son los carbohidratos, que muchos de nosotros decimos, no, lo que pasa es que consumimos, entre comillas. Y vamos a hablar un poquito por qué son importantes los carbohidratos. Los carbohidratos en el plato son los principales suministros de energía al organismo y a órganos vitales y aportan significativamente energía al funcionamiento del cerebro. Entonces, es como nuestro cuerpo sí necesita de los carbohidratos para llevar energía a todos nuestros órganos. ¿Qué pasa? Que cuando consumimos, por ejemplo, azúcar, que es un carbohidrato simple, o sea, los carbohidratos se clasifican en simples y en complejos. Los simples son como el azúcar, la miel y la panela. Y en los complejos encontramos, por ejemplo, los carbohidratos, los panes, los cereales, los carbohidratos que se encuentran en las legumbres, y estos son benéficos. ¿Qué pasa? Que cuando consumimos alta cantidad de carbohidratos simples, o sea, de azúcares, ese azúcar extra se puede acumular en el organismo, afectando el metabolismo y llevando a enfermedades de riesgo cardiovascular, a sobrepeso, a obesidad y una de las enfermedades que también nos preocupa bastante, que es la diabetes. Entonces aquí hay dos puntos claros: grasas y carbohidratos sí, dentro de una alimentación saludable, solo que los debemos saber elegir. En los carbohidratos ya estamos encontramos muchas opciones en el mercado de carbohidratos integrales que nos permiten, además de aportar energía, tener un contenido de fibra que nos ayude a mejorar la digestión. Teniendo estos tres conceptos claves, cuando vamos a hablar de nutrición y alimentación en las personas adultas, tenemos que retomar esta pirámide que también nos la sugiere el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es cómo es nuestro aprendizaje. Entonces, cuando nosotros leemos, aprendemos un 10%. En este momento que ustedes me están escuchando, están viendo la presentación, podemos ir de un 20 a un 50%. Cada persona tendrá un porcentaje de retención de información diferente. Cuando decimos algo, vamos a tener un aprendizaje del 80%. Por eso es que en la siguiente parte de la conferencia de hoy, los voy a invitar a participar y vamos a hacerlo juntos, el aprendizaje. Y algo fundamental, miren, y es que cuando nosotros lo hacemos, el porcentaje de aprendizaje alcanza un 90%. Entonces, por eso siempre que vayamos a trabajar con personas adultas,
tenemos que lograr que participen activamente, pero que además generemos espacios donde se hagan y se implementen actividades y acciones para lograr esa interiorización de aprendizaje. Hay 3 puntos que nosotros trabajamos en alimentación, aprendizaje de las personas adultas. Primero, nosotros tenemos que saber que las personas adultas ya son personas autónomas, autodirigidas, que se les puede dar una instrucción en alimentación y nutrición y ellos muy juiciosamente la implementan en sus vidas. Algo que nosotros tenemos que resaltar y que es muy valioso es que las personas adultas ya tienen una experiencia ganada en el trabajo y en la vida. Entonces, a muchos se nos olvida el valor de esa experiencia. Miren, yo les voy a contar anécdotas. Nosotros tenemos 2 servicios de alimentación en MEDER y uno en el Hospital Universitario Mayor y otro en el Hospital Universitario Barrios Unidos. En el Hospital Universitario Mayor nosotros contamos con cocineras de amplia experiencia. Cuando uno llega como nutricionista al servicio de alimentación y quiere hacer modificaciones en las dietas para mejorar el color, el sabor y la textura, uno lleva toda una cantidad de conceptos técnicos de cómo hacer esa manipulación de la alimentación. Cuando nos encontramos con eso, por ejemplo, en este momento tenemos una cocinera de una amplia experiencia. Ella le puede decir, mire, técnicamente, si usted quiere que la carne salga en una textura blanda, fácil de cortar, ¿qué le diríamos nosotros como nutricionistas y el chef? Coloque la carne a una temperatura alta por más de 20 minutos. En cambio, ella dice, no, no necesitamos tantas temperaturas ni tanto tiempo, sino hagamos adición de frutas, de cáscaras de frutas como la papaya y la piña en unos cortos tiempos que nos ayudan a que la carne tenga una mejor textura y tenga un mejor sabor. Entonces, este es un pequeño ejemplo en técnica dietética, como le denominamos nosotras, de cómo el adulto, a través de toda la experiencia ganada en la vida, nos ayuda a tener una mejor alimentación y hacer mejores preparaciones. No sé si alguno de ustedes me quiera compartir alguna experiencia en alimentación, alguna experiencia en una preparación de un plato que ha ido adquiriendo a través de la vida o que de pronto ha sido enseñada de generación en generación. A ver, si me ayudan, entonces alguien que nos participe, que nos comente. A ver si Ana María me ayuda abriendo alguno de los micrófonos. Pues ninguna persona ha levantado la mano ni han escrito nada por el chat. Bueno, vamos a seguir a ver si más adelante alguno nos apoya participando. Gracias. Otro punto a resaltar es que las personas adultas se orientan por metas. Cuando nosotros vamos a trabajar planes de alimentación y nutrición, no solo debemos hablar en general, sino les debemos establecer metas. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando la alimentación en el diabético, le ponemos metas relacionadas con los controles de glicemia, si da lugar meta relacionada con el peso, les establecemos unos tiempos para lograr esas metas, porque es muy importante ya en la edad adulta uno tener claro los objetivos que persigue con una adecuada alimentación y nutrición. Bueno, hasta aquí los conceptos básicos. Ahora vamos a entrar en un tema aún más fascinante que es la alimentación, la salud cerebral y el bienestar mental. Para nosotros tener una salud cerebral y un bienestar mental, hay 3 factores en la nutrición que nos ayudan a mejorar esa salud cerebral. Está la nutrición general desde lo que consumimos,
que ya lo vamos a ver ahorita los tres detalladamente. La microbiota, que es un nuevo concepto y que pocos conocemos, y lo que se denomina nutrición ambiental. Cuando estamos hablando de nutrición a corto plazo, sabemos que modificando la alimentación y consumiendo nutrientes denominados saludables para el cerebro, podemos mejorar procesos de aprendizaje, de memoria y de sensación de bienestar. Y ustedes me van a preguntar, pero ¿cuáles son esos alimentos que me van a llevar a mí a tener esas sensaciones de bienestar? Bueno, pues el primero es que les quiero contar que en nuestro organismo tenemos la serotonina. La serotonina es una sustancia que está relacionada con los estados de ánimo, de apetito, de digestión, de sueño y de memoria. Y que esta serotonina, en la medida que aumenta, me puede llevar a mí a mejores estados de emoción, de tranquilidad y mejorar el ánimo. Entonces, vamos a ver cuáles son esos alimentos que nos ayudan a aumentar la serotonina. O sea, que si en este momento tú te encuentras en casa con un estado de ánimo bajo, dificultad en tu digestión, no tienes un adecuado patrón de sueño, tu memoria no es la que tú consideras debería ser o estás sintiendo que se te están olvidando mucho las cosas y que ya tienes que consultar a un especialista, tenemos que entrar a revisar nuestra alimentación. Primero es cómo está ese consumo de frutas y vegetales. Si estamos consumiendo las 5 porciones al día, entonces de una vez a todos los invito a que en un minuto digan, contemos el día de ayer cuántas porciones de fruta consumieron y cuántas de verdura. ¿Cuáles son esos alimentos que me ayudan a mí a aumentar los niveles de serotonina? Están las carnes. Principalmente nosotros recomendamos las carnes, o sea, los pescados. Están los huevos y los lácteos. Y miren que dentro de las frutas hay unas frutas que nosotros siempre las recomendamos, como está la piña, el banano que a veces llegan los pacientes, no, es que yo no como banano porque el banano es azúcar, yo no como banano porque el banano hace daño, yo no como banano porque el banano da diabetes. Ninguno de esos tres son ciertos y nos están aislando a nuestro banano que, como vamos a ver, tiene fuente de varias sustancias que nos ayudan en el organismo. Lo que sí yo les digo es que debemos controlar la porción. Yo me voy a comer una unidad de banano, no me voy a sentar y me voy a comer 2, 3 bananos, o voy a hacer el postre de banano con azúcar, miel, panela, no, lo debo consumir entero. Lo mismo que la piña se sugiere que yo me la pele, la consuma inmediatamente. ¿Qué otros alimentos, si ya nos vamos por el grupo de las verduras, me ayudan a aumentar la serotonina? Están las espinacas, la zanahoria, el apio y el brócoli. El brócoli es un alimento que tiene múltiples beneficios. No solo aumenta la serotonina, sino que por otra parte, cuando nosotros trabajamos en oncología, el brócoli tiene sustancias anticancerígenas que son muy beneficiosas para el organismo. El apio nos favorece la digestión. Entonces, casi que nosotros recomendamos que todos los días cuando tú prepares tus alimentos, incluyas el apio en la preparación de tus verduras. También es importante que entre comidas tengamos a la mano en estos momentos, más que todo que estamos de confinamiento, con todo el estrés y todo lo que se está viviendo a nivel mundial, que genera ansiedad, que tengamos opciones saludables para consumir a la mano. Entonces aquí viene todo lo que son los frutos secos, donde están las nueces, las almendras, recomendamos las ciruelas, las uvas pasas, y dentro de los carbohidratos, que se acuerdan que yo les dije que hay carbohidratos que sí debemos consumir y que son saludables, están los cereales integrales y el arroz integral. El arroz es otro de los alimentos que yo escucho en la consulta y en la atención a pacientes que me dicen, no, yo dejé el arroz, pero no logro bajar de peso.
Y cuando comenzamos a mirar, les digo yo, no, es que el arroz no es el alimento que te lleva a aumentar el peso, es como todo el conjunto de alimentos naturales y procesados que tú estás consumiendo que están superando la cantidad de la necesidad de tu organismo, lo que te está llevando a aumentar de peso. Y eso no quiere decir que tengas que quitar otros alimentos. Además que hay un punto importante y es que cuando estamos hablando de sobrepeso y obesidad, hay un mito y es que, no sé si ustedes lo han escuchado, no, si quieres bajar de peso, cierra el pico, cierra la boca. No es solo eso. Ya sea, muchos estudios han demostrado que el sobrepeso y la obesidad es multifactorial. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con si realizas actividad física, sumamente importante. Y miren que me voy a volver un momento aquí en el plato de la familia colombiana. Está la actividad física como una recomendación fundamental. Una de las cosas positivas que comenzamos a entender ahora en estos momentos de pandemia es que nosotros siempre asociamos la actividad física con salir, ir a un gimnasio, y se nos ha enseñado que en casa también podemos hacer actividad física en nuestro día a día. Otro punto para prevenir también la obesidad y mejorar el estado de bienestar de nuestro organismo está el consumo de agua. Por eso es que se recomienda un consumo mínimo de 5 a 8 vasos de agua en el día. Entonces es importante que, aunque estamos en casa y a veces las actividades que estamos haciendo no siempre nos llevan a tener esa sensación de sed, una de las sugerencias es que te establezcas una meta en el consumo del agua. Entonces, tienes un botellón, un butilito, al menos de 1 litro de agua, todas las mañanas lo llenas de agua y tienes como meta inicial consumirlo durante el día. Entonces, aquí tenemos que ver otro patrón importante para prevenir obesidad, mejorar el estado de ánimo, es el patrón de sueño. ¿Cuántas horas dormimos? Se sugiere que al menos sean 8 horas y hay organismos y personas que tienen condiciones específicas en que su cuerpo se puede adaptar a un número menor o mayor de horas. Unos estudios que estábamos revisando recientemente para establecer la recomendación de sueño para recuperar un adecuado estado nutricional dice que no menos de 6 horas, porque si no afectas todos los procesos del organismo. Otra sustancia súper importante en nuestro organismo es la dopamina. La dopamina es aquella que contribuye en el comportamiento de una persona, en los procesos de cognición, en las actividades motoras, en la motivación y se relaciona con la recompensa. Aquí es donde debemos trabajar que cuando estamos trabajando recompensas que asociamos a alimentos, lo tenemos que hacer con alimentos saludables. Adicionalmente, la dopamina nos ayuda en la regulación de la producción de leche cuando la mamá está lactando, nos ayuda a regular los patrones de sueño, a mejorar nuestro humor, la atención y el aprendizaje. Por eso, a veces cuando alguien está de muy mal humor, le decimos, ven, vamos y comemos algo que aumente tu dopamina. En donde encontramos, o sea, qué alimentos nos ayudan a aumentar esos niveles. Miren, fundamentales. La avena. La avena, además de tener fibra que nos ayuda en la digestión, nos ayuda a aumentar los niveles de dopamina. ¿Qué les sugiero? Yo, que la avena sea en hojuelas y ojalá no la llevemos a cocción, porque a veces la llevan a cocción, luego la licúan para llevarla a hacer coladas y pierde todos los beneficios que tiene la avena. Entonces, una avena se puede disolver en agua, se puede disolver en leche, en una bebida vegetal. Miren que nuevamente encontramos nuestro plátano y nuestro banano. Están los huevos y está el chocolate. El chocolate es uno de los alimentos que más consumimos cuando
estamos trabajando temas de motivación y recompensa. No es en vano que la industria de chocolate sea tan grande a nivel mundial y que sea uno de los alimentos de mayor venta, porque se asocia también con celebraciones, con reconocimientos. Aquí lo importante es que sepamos escoger los chocolates. Ojalá entre mayor concentración de chocolate tenga, más beneficios tiene y más antioxidantes. Ojalá que sean chocolates de bajo y adición de azúcar. Miren que dentro de las frutas encontramos la piña y la manzana. Yo recuerdo que en primer semestre de nutrición nosotros vemos química y son una cantidad de ecuaciones y que tenemos que aprendernos, y el profesor de química en nutrición nos decía, si usted ya está cansado de estudiar, levántese muy temprano, consuma una manzana y verá cómo mejoran sus procesos de cognición y de aprendizaje y retiene más información. Dentro de los pescados está el salmón y los mariscos. Se sugiere que al menos, si es posible, una vez a la semana lo incluyamos dentro de nuestra alimentación. Si nos gusta la cazuela de mariscos es sugerida una vez al menos cada 15 días, porque además de ayudarnos en todos estos beneficios cerebrales, también tiene micronutrientes que nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, a prevenir la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Dentro de los granos y que ahorita está tomando un auge es el garbanzo, porque además nos ayuda en procesos a mejorar procesos de digestión, y el garbanzo da una mayor saciedad, o sea que si yo me sirvo un plato que contenga al menos medio plato o un cuarto de plato a partir de leguminosas, incluimos los garbanzos, voy a tener una saciedad más rápida, más los beneficios del consumo de leguminosa, y voy a prevenir excesos de alimentación. Así como recomendamos para la serotonina incluir el apio en nuestra alimentación, en las preparaciones diarias, para aumentar la dopamina, estamos sugiriendo que entre nuestras verduras que preparamos a diario, ya sea, por ejemplo, a los que les gusta que al arroz le adicionan cebolla, le puedan adicionar pimentón por los beneficios. Y magnífico a quien le gusta el pimentón picado o en asados, que lo consuma directamente. Y una sustancia que es el té verde. El té verde es antioxidante, o sea, nos ayuda a que la velocidad de envejecimiento no sea tan rápida porque tiene un aporte de antioxidantes, y es por ello que cuando se vende el té, mucha publicidad utiliza entre comillas el término de que activa el metabolismo. Pero también, más allá de activar el metabolismo, es que activa la producción de dopamina que nos da esa sensación de bienestar. Entonces, me devuelvo un momento acá para que tomen nota de los alimentos que no pueden faltar en su mesa cuando estamos trabajando por un bienestar mental y una salud cerebral. Bueno, a partir de investigaciones vemos que hay varias enfermedades que se asocian al adulto mayor. Una de ellas es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson encontramos que nuestros pacientes comienzan a tener dificultad para la deglución, estreñimiento, presentan estreñimiento, constipación y a veces tienen pérdida de peso. Aquí es muy importante que nosotros, para prevenir en las personas con enfermedad de Parkinson el estreñimiento, aumentemos el aporte de fibra y lo hagamos a partir de frutas y verduras en su presentación natural. Cuando decimos consuma la fruta picada, haga ensaladas frescas.
En caso de que el paciente ya tenga algún problema para deglutir o para pasar, podemos comenzar a modificar la textura. Entonces, yo les quiero comentar una experiencia. Nosotros en el hospital trabajamos una dieta que se llama la dieta Turmis, que es para estos pacientes. Y los quiero invitar que si de pronto conocen a alguien en sus familias o en sus entornos, hay alguna persona que tenga dificultad para deglutir o tenga la enfermedad de Parkinson, no se nos olvide que la alimentación debe ser agradable y debe tener un buen sabor. Por ello, nosotros en el hospital estamos trabajando platos típicos colombianos modificados en textura. Entonces, nosotros, por ejemplo, preparamos la bandeja paisa, tenemos ajiaco, tenemos pollo criollo, sancocho, y se preparan con todos los ingredientes, luego se procesan en una licuadora de manera que nos queda tipo compota, pero la persona lo consume y tiene esa sensación con ese sabor que lo identifica de un alimento. Eso nos pasa mucho en que nos piden la receta, nos dicen, yo no sabía que se le podía dar, porque muchas veces terminamos haciendo el mismo licuado para la persona que tiene un trastorno de deglución, que por lo general lo hacen con la llama, la zanahoria, la papa y el pollo. Y se le vuelve rutinario y se les olvida la importancia de poder degustar una adecuada alimentación. En la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es importante en la enfermedad de Alzheimer? Se está trabajando el consumo de la dieta mediterránea. ¿Cuál es la dieta mediterránea? Es aquella que tiene como fuente principal los productos de mar. ¿Cuáles son esos alimentos básicos que integran una dieta mediterránea? Entonces están los pescados, está el aceite de oliva, las ensaladas, las verduras. Ellos consumen muchos alimentos integrales, leche, pero la leche descremada, y algo que está permitido en la dieta mediterránea es la copa de vino. Adicionalmente, tenemos que recurrir a alimentos antioxidantes. Entonces, en los antioxidantes básicamente está en las frutas y en los tés. Aquí viene un punto importante y es que comenzamos a recomendar o a necesitar suplementos y vitaminas. No todos los pacientes necesitan consumirlos, a no ser que tengan una deficiencia y sea indicado por su médico o nutricionista. Algo que se está trabajando fuertemente en la salud cerebral son los alimentos fuentes de omega 3. ¿Cuáles son esos alimentos fuentes de omega 3? El pescado y mariscos, especialmente los pescados de agua fría, el salmón. Aquí las sardinas, lo que pasa es que nosotros las sardinas estamos acostumbrados a consumirlas enlatadas. Entonces, cuando ya la sardina tiene su proceso puede tener alto contenido de sodio y de mercurio al ser enlatada. Pero la sardina y el atún también los conseguimos en su presentación natural en las pescaderías y hay múltiples recetas que hacen que sean de un sabor muy agradable. Para aumentar el aporte de ácidos grasos omega 3, que además también previene la enfermedad de Alzheimer, se recomienda el consumo de las semillas de chía, que está de moda, la linaza, o sea, yo puedo prepararme un jugo, un batido y adicionarle una cucharada de linaza diariamente. Y dentro de los aceites se sugiere que cuando ustedes vayan a mercar, además del aceite de oliva que deben tener para sus ensaladas, revisen si pueden encontrar un aceite de linaza, de soya o de canola, que son los recomendados para la preparación de los alimentos.
hablar de un tema que les prometí y es el tema de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota son esos microorganismos benéficos que están en nuestro organismo. Los estudios recientemente han demostrado que esos microorganismos en el intestino tienen una función fundamental por la conexión que hay entre el intestino y el cerebro de mejorar la salud cerebral y generar bienestar mental, en donde encontramos microorganismos benéficos en los alimentos que tienen probióticos, como el yogur. Entonces nosotros ya encontramos en el mercado y los yogures vienen con unas definiciones de cuáles son altas en probióticos y adicionalmente se sugiere el consumo de frutas y verduras crudas. Entonces yo creo que hasta aquí todo el mensaje que yo les he llevado es que de hoy en adelante, si no contaban entre sus 5 porciones mínimo al día, las van a comenzar a contar. La microbiota, tener una adecuada microbiota en el organismo, nos ayuda a disminuir los niveles de estrés, de ansiedad, de envejecimiento prematuro y aumenta la sensación de bienestar. Otro de los puntos que hablábamos y era de la nutrición ambiental, de la medicina ambiental, es que tenemos que protegernos de los contaminantes que están en el medio ambiente y que muchos de ellos, por los procesos de producción, pueden llegar a nosotros a través de la alimentación. Entonces, tenemos que revisar muy bien qué alimentos estamos consumiendo y también hacer un adecuado alistamiento de las frutas y las verduras. Se ha demostrado que hay plaguicidas que utilizan para la producción de los alimentos que pueden llevar a producir a que nos dé cáncer o afectar los sistemas reproductivos, inmunitarios o nerviosos. De ahí que ahorita una tendencia en alimentación es a regular, pues ya está regulado, pero a ser más insistentes y supervisar más en detalle cuáles son los plaguicidas que se están utilizando en la producción de los alimentos y a consumir alimentos orgánicos, pero no todo lo que se denomina orgánico y que ahora venden por internet lo es, sino que nos certifiquen qué plaguicidas se usan y qué sistemas de producción se están llevando a cabo. Otro punto de la nutrición ambiental o de la medicina ambiental es tener mucho cuidado con la intoxicación por metales pesados, como el mercurio, el plomo, el cadmio y el níquel. Nosotros por lo general conocemos el mercurio porque nos lo asocian a que se encuentra contenido en algunos pescados como el atún, y no sé si recuerdan que hace un tiempo hubo en medios de comunicación toda una alerta porque algunas latas de atún tenían mayor cantidad de mercurio que la permitida. Entonces, por eso es que también uno les dice, tengan mucho cuidado con los enlatados, que sean solo ocasionalmente que yo consuma el atún o las sardinas enlatadas. Prefiéranlas en su presentación natural. Hay personas que pueden tener en su organismo metales pesados, pero eso solo se determina cuando van a hacer procedimientos de cardiología y el médico indica un tratamiento médico. O sea, ya son casos muy específicos. ¿Qué está a nuestro alcance? La alimentación. Con la alimentación nosotros sí podemos prevenir contaminarnos de esos metales pesados. Bueno. Y nuestro tercer punto del día de hoy es el de cocinas amigables. ¿Qué son las cocinas amigables? Actualmente, o sea, antes, y si nosotros le preguntamos a nuestros abuelos cuál era el punto de encuentro en la casa, en donde había un diálogo sincero, armónico, amigable, eran las cocinas de nuestros abuelos y de las antiguas casas eran cocinas muy amplias. Luego,
fuimos evolucionando a cocinas más pequeñas y ahorita nuevamente hay una tendencia en la construcción hacia cocinas abiertas, que se comuniquen con el entorno de la casa, o sea, con la sala, con el comedor directamente, en lo posible que no haya puertas. ¿Por qué? Porque la cocina nos favorece espacios de esparcimiento y no solo es el lugar donde yo hago el desayuno, el almuerzo y la cena, sino que elaborar ese desayuno, ese almuerzo y esa cena tiene una connotación emocional y a través de la cual yo transmito amor cuando estoy cocinando a las personas que se van a alimentar con lo que yo estoy preparando. Es así como, si ustedes ven, en la gastronomía colombiana actualmente se está rescatando todos los sabores. Y recientemente se publicó un libro que se llama Así sabe Colombia, recetas de la comida colombiana, que los invito a que consulten y volvamos a esas preparaciones que nos permitan compartir en familia. Cuando estamos hablando del adulto y del adulto mayor específicamente, hay algo que yo recomiendo mucho y es tener en cuenta los gustos y preferencias. La vez pasada tuvimos un caso de un adulto mayor con una pérdida de más de 10 kilos en 3 meses. Lo llevaron y claro, pues al hospital, estaba en un proceso de deshidratación, comenzaron a hacerle exámenes y todo. Cuando estábamos en el diálogo con él para saber cómo estaba comiendo, pasó algo anecdótico y hasta él se reía. Me decía, lo que pasa es que mis nietas comenzaron unos planes de dieta donde están consumiendo solo batidos y entonces me estaba tocando prepararme a mí la alimentación y pues preparar para mí no me llamaba la atención, entonces dejé de comer de noche porque ellas consumían sus batidos a la hora del almuerzo. Ahora son vegetarianas, entonces pues yo no he salido a comprar. O sea, cuando vimos, había todo un cambio en la dinámica familiar, pero en ningún momento esa dinámica familiar tuvo en cuenta los gustos, las preferencias, su cultura y las necesidades para evitar, pues claro, lo que nos tocó fue citar a la familia, llegar a un consenso de qué alimentación iban a seguir para cuidar a las nietas y qué alimentación iban a seguir en casa que incluyera todos los grupos de alimentos y cómo iban a mercar, cómo iban a organizar la nevera, la alacena y todo, de manera que también si el adulto mayor no le preparan los alimentos, tenga fácil acceso a ellos y que también tenga opciones fáciles de preparar. Entonces, por ejemplo, ahí revisamos de, listo, si van a comprar la carne, cómprenla por libras y la porcionan y la tienen lista. Vamos a incluir cuáles son las verduras de sus gustos. Por ejemplo, establecimos rutinas para incluir leguminosas, porque pues todos los días preparar el frijol, la lenteja, el garbanzo no es fácil. Entonces establecimos rutinas para que una vez a la semana se hiciera la cocción de las leguminosas, se almacenaran por porción en la nevera de manera que solo fuera calentar lo mismo que trabajar con el arroz. Aquí hay un punto y también es que la alimentación no siempre tiene que ser hecha todos los días, ¿sí? Pues idealmente fresca, pero hay alimentos como las leguminosas, el arroz que nosotros podemos ir preparando con una frecuencia menor y almacenar adecuadamente en empaques herméticos y refrigerados. Dentro de esas preferencias, no se nos puede olvidar que hemos crecido culturalmente con algunos platos típicos. Entonces, yo he escuchado el tema, no, que la sopa no alimenta, que la sopa hace daño, que sí, depende de la sopa, porque ¿qué pasa? Y cuando hacemos referencia a nosotros a eso. Cuando nosotros tenemos una sopa que es solo el agua, la papa y una que otro ingrediente, pues efectivamente no va a alimentar. Pero, por ejemplo, vamos a analizar este plato, el típico ajiaco. Entonces, miren,
si nosotros vemos el ajiaco tiene un carbohidrato, bueno, 2 carbohidratos, la papa criolla y la papa sabanera, los que le agregan la papa pastusa, tiene la mazorca, tiene las alcaparras, y por lo general los servimos, debemos servir con una buena porción de aguacate y ojalá de alguna ensalada. O sea, si vemos, tiene varios grupos de alimentos. Otra alternativa que también nosotros discutíamos y hablábamos dentro de cómo tener opciones rápidas para compartir y degustar es volver al plátano, a la papa en sus diferentes presentaciones y porciones pequeñas que nos permitan compartir. Entonces, por ejemplo, aquí está una recomendación de unos patacones con un ahogado y sabemos que el tomate tiene beneficios importantes para la salud porque es antioxidante. Entonces, lo que sí nosotros sugerimos es que se pique muy finamente y que no duren procesos de cocción largos que hagan que pierdan esa actividad antioxidante, sino que tengamos los beneficios. Adicionalmente, tenemos que buscar que la cocina sea un lugar para compartir, para saber cuál es esa tradición de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores. Compartir con ellos, saber cuál fue su receta con la que crecieron. Cada familia tiene sus secretos particulares en cómo, o sea, preparar un ajiaco, una bandeja paisa, un sudado, en cada familia es diferente. Y muchas veces no rescatamos esas tradiciones familiares. Aquí yo les traigo el día de hoy, no sé si ustedes han escuchado que salió en todas las noticias, a Tito Charlie. Tito Charlie es un señor de 79 años de edad que aún trabajaba, pero en este momento de la pandemia, pues se quedó sin trabajo y trataba de buscar, pero también por ser población de riesgo en momentos de COVID, no le era fácil. A él le gustaba cocinar, pero por lo general cocinaba cuando había de pronto algún evento de la familia y lo invitaban. Entonces, en este momento de la pandemia, él decía, no, mis hijas me animaron a compartir mis recetas porque pues ellas salían a trabajar y yo me quedaba en la casa y me tocó asumir el preparar los alimentos, el ayudar en el hogar. Al ver cómo lo comenzó a hacer con toda esa alegría, todas esas enseñanzas y todo, las hijas decidieron crearle un canal en YouTube que en menos de, o sea, lo que llevamos de pandemia, ya tiene 446,000 suscriptores, perdón, con 11 videos únicamente. O sea, cuando nosotros hablamos de redes sociales y comienza uno a conocer cómo es todo este tema de YouTube y que hay empresas hasta que se dedican a conseguir seguidores para una persona, que alguien sin ese soporte que hay detrás de, sino solo con sus videos logre llegar a tanto público y comenzar a recibir un ingreso, porque en la medida en que se observan los videos y las personas lo revisan y tiene más número de visualizaciones, tiene la posibilidad de tener ingresos por esta plataforma. Les voy a compartir. Hola amigos, aquí me tienen de nuevo. Esta vez les voy a preparar un suculento chile chilaca relleno de camarón. Gracias, hice este video para agradecer, gracias a los 1000 suscriptores, que gracias hemos llegado a 1000 en un solo día, cosa que para mí es insólita porque a mi corta edad pues no lo creo todavía. ¡Wow! Gracias. ¿Cómo te hace sentir esto, Tito? Ay, pues muy contento. Me siento raro porque, como les repito, a mi corta edad no pensé que fuera a suceder esto. Estoy muy contento, muy alegre, lleno de
más expectativas, más lleno de juventud. ¿Qué es eso, papá? ¡Wow! Todo se lo debo a mi manager. Pues que muchas gracias, que tomen algo en cuenta de que queriendo se puede, que sean positivas y arriba adelante, todo se puede arrasar. Gracias. Bueno, este es solo un ejemplo de cómo transmitir ese saber, esa experiencia que tenemos nosotros en alimentación. Yo me pregunté, cada uno de ustedes, ¿han consultado a sus abuelos en sus casas cuál es la receta? ¿Los han invitado a participar? Así no estén en el mismo lugar. ¿Han organizado ahorita que está de furor? O sea, en su cocina que él o ella preparen un alimento y ustedes desde donde estén también lo preparen y aprendan esos pequeños detalles que se van pasando de generación a generación en las cocinas. Además, cuando uno va a buscar recetas en YouTube, por lo general, cuando hay una receta de un adulto mayor que ha tenido toda una experiencia de cocina, son más prácticas. Y no sé si ustedes lo han hecho, pero personalmente nosotros que tenemos que hacer talleres de cocina, de recetas, estar mirando cómo innovar menús, uno ingresa y busca en esos canales personas con amplia experiencia de cocina y siempre tienen un tip diferente que hace que la alimentación sea más agradable. Otro punto que se trabaja en las cocinas amigables es que tenemos que hacer las cocinas seguras para nuestros adultos mayores. Entonces, son cocinas primero que deben tener todos los elementos de limpieza, aseo y desinfección a la mano. 2, que tienen que tener facilidad de abrir los cajones. Entonces, muchas veces hay cocinas muy modernas, pero que no facilitan el agarre del adulto mayor, limitando o haciendo más engorroso su proceso de cocina. Otro punto que hay que tener cuidado en las cocinas seguras y para todos los grupos de edad, los cuchillos. Entonces debemos tener un lugar donde se guarden los cuchillos y saber siempre cómo guardarlos, de manera que si los tengo en un cajón, cuando mi cajón abre, lo primero que yo debo ver es el mango del cuchillo. O tener de esta forma colocados los cuchillos, que es como nosotros en los servicios de alimentación de producción de los hospitales también los organizamos para que queden visibles, sean fáciles de coger y se adhieran como imán. Otro punto importante es hacer uso de las especies, de especies naturales, laurel, tomillo, cúrcuma, todas esas especies y tenerlas a la mano. ¿Por qué? Porque estas especies mejoran el sabor de la alimentación, haciendo que yo necesite menos cantidades de sal para hacer una alimentación agradable. Otro tema que estábamos trabajando en las cocinas seguras es que siempre tengamos a la vista los alimentos que queremos preparar. Entonces, puede ser que digan, no, es que no me gusta el brócoli, no me gusta el coliflor, no me gusta, que a veces es lo que uno se encuentra en la consulta. Y otro tema que se encuentra en la consulta es, no, pero es que me es difícil llevar al trabajo las frutas, llego a la casa y se me olvida. Entonces, lo que estamos trabajando en cocinas saludables es que tengamos los alimentos a la vista. Pues siempre un frutero, y más ahora que se está trabajando el concepto de cocinas abiertas, y si no tenemos la cocina abierta, el frutero siempre en el comedor. O sea, que lo primero que yo vea cuando ingreso a mi casa, al comedor y a la cocina, sean frutas. Lo mismo se sugiere con las verduras en la nevera, o sea, que queden a la vista antes que cualquier otro alimento para siempre tener la opción de seleccionar los alimentos más saludables primero. Otro punto que se está trabajando dentro de las cocinas y que siempre se trabaja en educación alimentaria es
la adecuada limpieza y desinfección de todos los alimentos. Entonces, aquí hay un punto clave que hay que recordar, y más que vamos a incentivar el aumento del consumo de frutas y verduras, es la adecuada limpieza de esas. Recuerden que se pueden limpiar, ya sea con hipoclorito, o sea, con el cloro que compramos nosotros, o con vinagre, y que nos sugieren una cucharada grande por 1 litro de agua, que nos dicen que son de 5 a 10 mililitros. Se sugieren 5 mililitros para que no quede el sabor residual. Hemos hablado mucho sobre ese sabor que a veces queda cuando utilizan el hipoclorito. Entonces les sugiero que tengamos siempre a la mano vinagre para desinfectar, limpiar y desinfectar nuestras frutas y verduras. Y todos los productos empacados que compramos y llegan a nuestra casa, no se nos olvide con toalla de papel, alcohol, limpiarlos antes de llevarlos a la alacena. Y tercer punto, que los conceptos básicos de nutrición que aprendimos el día de hoy siempre estén incluidos en nuestros platos que vamos a preparar. Con esto hicimos un rápido viaje por conceptos básicos de nutrición y cocinas amigables, ya que cada uno de estos temas son talleres de más o menos 48 horas profundizando y haciendo en casa las preparaciones. Entonces, no sé, dudas, inquietudes, me gustaría escuchar a alguien que tenga alguna receta que haya sido de tradición familiar y que nos quiera contar cuál es, cómo ha pasado esa tradición familiar, porque esos tips también nos sirven a todos para nuestras casas. O si tienen dudas, inquietudes. Bueno, revisemos. Listo, voy a revisar el chat. Entonces, en la cantidad de hipoclorito y de agua para la limpieza de frutas y verduras son 5 mililitros, y lo que hemos visto en nuestra experiencia es que no siempre tienen la jeringa o para medir, entonces les sugiero es 1 cucharada grande por 1 litro de agua. Miremos qué otras preguntas hay. Bueno, cuando estábamos hablando de la microbiota, aclarábamos que la microbiota son microorganismos benéficos que se encuentran en nuestro organismo y que requiere de una modificación en la alimentación para mejorar esos microorganismos. ¿Y cuáles se sugieren? Voy a sugerir 2. El consumo de frutas y verduras y el consumo de lácteos tipo yogur que contengan probióticos. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, buenos días, hace poco fui operada de la vesícula y me gusta mucho el chocolate, pero no lo tolero. Vivo con mal de estómago y la mayoría de alimentos me hacen daño. ¿Té verde lo puedes consumir? Bueno, entonces, el té verde sí lo puedes consumir, solo que en pequeñas cantidades, porque el té verde puede ser laxante. Entonces, lo que se sugiere es que si viene en la papeleta de infusión, por un pocillo de 250, agregues la papeleta y lo consumas antes de los alimentos. En cuanto al chocolate, miren que es un tema que mucho preguntan después de la cirugía de vesícula, el chocolate y el café, porque ya vienen dentro de la cultura de consumirlos. Yo les digo, pues en lo posible no, pero pueden iniciar probándolos en agua, preparándolos en agua, el chocolate en agua, y un chocolate preferiblemente sin azúcar. Bueno, nos está acompañando también en el chat la nutricionista Claudia Godoy.
que también es nutricionista experta en alimentación y nutrición y en el adulto mayor. Bienvenida, Claudia. Bueno, cuando habla del consumo de manzanas, ¿se puede consumir todas o cuál nos sugiere? Todas. O sea, tanto la verde como la roja. Es la que a ustedes más les guste. ¿Qué pasa? Que muchas personas prefieren la roja por el sabor más dulce que tiene. Entonces, en las mañanas me dicen que tienen mejor sensación de bienestar con el consumo de la manzana roja, pero eso ya es individual. Cualquiera de las manzanas se puede consumir. ¿El té verde se puede consumir diariamente? Sí. Es más, ya lo están sugiriendo algunas publicaciones que han hecho estudios acerca de regular la digestión, de generar, disminuir los niveles de estrés, aumentar la cantidad de antioxidantes, lo sugieren todos los días una taza de té verde. Bueno, en cuanto acá, el tipo de chocolate a consumir, entonces, como hablábamos, en lo posible, tratemos de buscar chocolates que tengan mayor concentración de cacao. Ya hay unos chocolates, hasta chocolatinas en pequeñas porciones que tienen cacao del 50 al 70%, sí, su sabor es mucho más fuerte, pero se obtienen los beneficios y los antioxidantes propios del cacao. Bueno, acá nos preguntan, está con nosotros la doctora Diana Chávez y nos pregunta si son 5 porciones de frutas y verduras o combinadas. Pueden ser combinadas. Para iniciar, entonces yo les digo, mire, fácilmente yo puedo consumir 3 porciones de fruta, desayuno, almuerzo y cena, o desayuno, 9 y 11. Tengo 3 y dejo mis verduras para el almuerzo y la cena. Bueno, aquí también nos preguntan si quisiera saber si tú me puedes informar cuáles son los alimentos más dañinos para las personas que sufren de inflamación del colon. Bueno, en el colon es controvertido porque pueden haber alimentos que producen inflamación, que son alimentos productores de gas, como la cebolla, el brócoli, el coliflor, el ajo, pero lo que pasa es que la inflamación del colon también tiene un componente emocional y un componente de una intolerancia individual a ciertos alimentos. Entonces yo lo que les digo es, el día que usted asumió que se le inflamó el colon, recuerde qué alimento consumió, porque ahí vamos revisando a cuál alimento de pronto tú estás presentando alguna intolerancia. ¿Qué pasa? Y ahora con las nuevas tendencias de alimentación basada en plantas, alimentación sustentable, alimentación planetaria, que personalmente como nutricionista he estado leyendo muchísimo y estoy de acuerdo porque además está fundamentada en los estudios de la Universidad de Harvard para prevenir enfermedad cardiovascular y envejecimiento y además consumir alimentación amigable con el medio ambiente. Es que cuando nosotros venimos de una alimentación que no tiene un alto aporte de fibra, o sea, no nos comemos las 5 porciones de frutas y verduras al día, no incluimos leguminosas, legumbres, y las comenzamos a incluir de un momento a otro, pues nuestro cuerpo tiene que adaptarse, por decirlo así, a esa carga de fibra para regular la digestión. Entonces, muchos me ha pasado que comienzan una alimentación con alto aporte, basada en plantas y con alto aporte de ensaladas. Y dicen, no, me sentó mal, me la tuve que dejar, sentía dolor estomacal, diarrea. Y yo le decía, no, es que tenemos que comenzarlo a hacer paulatinamente. Si, por ejemplo, hoy dije, no, yo me como una fruta al día, pues esta semana me voy a comer 2 frutas. Ya la siguiente semana 3. No, es que yo no consumo ensaladas. ¿Qué me ha pasado? O sea, el consumo de ensaladas no me gusta. Entonces, me dicen los pacientes, entonces yo le digo, listo, entonces vamos a comenzar con una verdura el día de hoy. Vamos seleccionando las de su mayor preferencia. Bueno, si todavía no le gusta la ensalada, entonces hagámoslas en cocción, en un goulash, en una torta, y vamos cambiando hasta que usted llegue
a preparar la ensalada. Entonces, otro de los puntos acá en la inflamación del colon se asocia también a la lactosa de la leche, entonces le sugerimos la leche lactosada y hay personas que aún así refieren que la leche lactosada las inflama, entonces ahí los invito a que tomemos las bebidas vegetales de almendra, de soya, de avena, y la de avena es muy sencilla prepararla porque yo les sugiero la noche anterior, o sea, por un vaso de agua puede adicionar 4 a 5 cucharadas de avena, las deja disolver y al día siguiente usted la puede consumir, además que le aporta fibra. Entonces vamos a ver qué más preguntas. Bueno, por aquí nos hablan de la receta de tradiciones del ajiaco. Hemos cambiado el tema de la grasa, ahora se hace con pechuga. Sí, ese es sumamente importante y es una tendencia, es porque la pechuga tiene menor contenido de grasa. Si la preparamos aparte y retiramos la piel, retiramos esa grasa saturada y es más saludable. Muchísimas gracias. Para los intolerantes a la lactosa, ¿existe alguna opción que se pueda, de yogur que se pueda consumir? Sí, ya vienen yogures deslactosados, pero también es que no puedo decir marcas, vienen unos yogures pequeños que son con probióticos y su digestión es diferente, así no digan deslactosados. Entonces lo que yo les sugiero es iniciar con volúmenes de aproximadamente 100 mililitros, o sea, de un yogur la mitad y irlo aumentando progresivamente y se dan cuenta que les ayuda en la digestión. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Bueno, ¿qué tan buena o mala es la leche de coco? Yo tengo tradiciones pacíficas y me encanta cocinar con leche de coco mis platos de mariscos. Bueno, personalmente lo estamos recomendando para incluir en los alimentos y también ahorita no sé si ustedes se han dado cuenta que viene el auge de los aceites de coco. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de los aceites de coco? Primero es un aceite vegetal, ¿sí? Entonces es que yo no sé, pero yo he escuchado que en la consulta me dicen, no, es que tiene una grasa que es mala y que tapa. Acuérdense que las grasas son de origen vegetal y de origen animal. Y las de origen animal son las que tienen ácidos grasos saturados que tienen efectos negativos sobre la salud cardiovascular. El aceite de coco es de origen vegetal. ¿Por qué se ha aumentado ahora el consumo y han comenzado a recomendarlo? Porque tiene ácidos grasos que también pueden ser cardiosaludables. Además que el aceite de coco no se consume todos los días, sino en preparaciones específicas. Entonces, si traes la tradición pacífica, además que la leche de coco con todo lo que es de mar le da un sabor que nosotros denominamos mejora las características organolépticas de cualquier plato. Entonces, personalmente no te digo que hagas la restricción, o sea, es bueno y más cuando estás trabajando en la cocina del Pacífico. En cuanto al aceite de coco, el tema es que no siempre es fácil de conseguirlo, que sea realmente sin adición de otros aceites. Entonces, dentro de la tradición cultural, la vez pasada en un taller de cocina estuvimos con con una abuela que nos enseñó a hacer el aceite de coco para hacer el arroz con coco. O sea, y lo hace sin adición de ningún otro aceite. Bueno, acá vamos bajando. ¿Qué otra pregunta?
Bueno, me diagnosticaron hígado graso. Amo el chocolate. Es malo para el hígado en exceso. Entonces, ¿qué te digo yo? Ahorita hay unos, o sea, hay unos chocolates que vienen, en el mercado ya están, vienen al 70% de cacao. Y lo ideal es que no consumas más de un cuarto de tu mano. Pero no es que lo dejes de consumir frecuentemente. Lo que sí estamos recomendando es que no consuman el chocolate en las recomendaciones de egreso que damos porque la gente asocia el chocolate con la chocolatina tradicional que venden en el supermercado, que tiene unas cantidades de azúcar alta, pero además, si ustedes ven las etiquetas, los ingredientes, tienen adiciones de grasas, de mantequillas y de cremas de leche. Y eso es lo que hace daño. Entonces, tratemos de buscar en lo posible chocolatinas de alta concentración de cacao y en pequeñas cantidades. Bueno, ¿los huevos con qué frecuencia se deben consumir? Bueno, recientemente hicimos un especial para radio donde hablamos de los huevos. Los huevos se recomienda, se puede consumir uno diario, ¿sí? Y ¿qué dicen? Que se sugiere que en la semana se pueden de 5 a 7 huevos. O sea, si yo, por ejemplo, dije, no, hoy es domingo y a mí me gusta 2 huevos fritos, o me gusta, una vez una paciente me dijo, es que a mí me gusta bastante el huevo perico y me gusta 4 huevos pericos, pues ya ahí los vas descontando. Entonces, se está recomendando un huevo diario. Además, recuerden que cuando hablábamos de las proteínas, la proteína del huevo es una proteína completa que aporta todos los aminoácidos que el organismo necesita. Entonces, no hay restricción. En el huevo a veces me salen, no, es que yo no me como la yema, solo me como la clara. Entonces yo les digo, no, o sea, si usted no está en un plan de alimentación estricto donde un nutricionista se le haya retirado, no hay por qué retirarla porque además en la yema nosotros encontramos, por ejemplo, la vitamina E. O sea, entonces el huevo en su totalidad es un alimento completo que yo lo sugiero consumir completamente. Bueno, acá dice, el huevo en la alimentación del adulto mayor, ¿qué tanto se recomienda? ¿Cuántos diarios se puede consumir todos los días? Bueno, entonces ya, nuevamente, sí, todos los días una unidad y sí se le puede dar al adulto mayor. ¿Qué lo sugerimos que se le dé, como le denominamos acá en Colombia, el huevo cocido, el huevo duro? Si lo van a hacer batido, no adicionen aceite, sino hagámoslo en un utensilio que no pegue. Y si pueden adicionarle, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que hagamos las tortillas adicionándole espinaca, o sea, alguna verdura, para también aumentar el consumo de verduras. Bueno, para la resistencia a la insulina, ¿hay algún alimento que ayude o alguno que definitivamente se debe suprimir? Entonces, los alimentos tienen algo que se denomina índice glicémico. El índice glicémico me dice qué potencial tienen de aumentar esa producción de insulina. Y en las personas con resistencia a la insulina, por ejemplo, ¿qué nos recomendamos? El consumo de pan. Entonces, prefiera la arepa, la que le decimos nosotros, la arepa de maíz, la arepa paisa. Evite, por ejemplo, los jugos, consuma la fruta entera. Se restringe, por ejemplo, lo que es el jugo de naranja porque es uno de los que más incrementa los picos de insulina. Si le gusta la naranja, consúmala entera, preferiblemente. ¿Por qué se puede reemplazar el pimentón rojo? Sus beneficios alimentarios, ya que cuando consumo me da una especie de migraña. Entonces, podemos incluir lo que es la cebolla, el apio, el perejil para reemplazarlo. También hemos trabajado mucho en el pimentón
si no es rojo, el pimentón verde. Y lo que les sugiero yo es picarlo finamente, y si tienen una procesadora, y luego envasarlo en un empaque de vidrio y mantenerlo en la nevera. Entonces, esto hace que pierda también ese olor que a muchos dicen, no, es que cuando yo siento el olor a pimentón me da migraña, y eso pasa frecuentemente en la consulta. Entonces yo les digo, si tiene alguien en la casa que nos ayude a prepararlo aparte y lo envasa, va disminuyendo ese olor que nos puede llevar a producir la migraña. ¿Qué verduras nos ayudan con la retención de líquidos? ¿Qué alimentos nos ayudan a saciar el hambre? ¿Es bueno en los batidos de jugos y frutas? Bueno, aquí son 3 preguntas que tienen bastante, muy interesante, Liz. En la retención de líquidos, ninguna verdura ni ninguna fruta hace daño. Por eso es que se sugiere que hay unas que se denominan diuréticas, y dentro de las diuréticas, por ejemplo, nosotros recomendamos la piña, que estaba recomendada también por aumentar los niveles de serotonina. Entonces, se podría. Dentro de las verduras está el apio y el perejil. ¿Qué alimentos nos ayudan a saciar el hambre? Las verduras y las frutas. Dentro de las verduras, miren que recientemente hay una recomendación, y es, si uno tiene demasiada ansiedad, hacer los bastoncitos de zanahoria, que son fáciles de consumir, porque también se recomiendan los bastoncitos de apio, pero no son fácilmente aceptables de fácil consumo. Entonces, siempre frutas y verduras ayudan a dar saciedad. Y también importante hidratarse, porque muchas veces asociamos la sensación de hambre y de querer comer algo a un estado en que podemos estar de deshidratación. Entonces, lo primero que yo les digo, si usted tiene ansiedad, ya sabe que consumió los alimentos que debía consumir, pero quiere consumir más, hidrátese muy bien y tenga una fruta o verdura a la mano. ¿Es bueno los batidos de jugos y frutas? Sí, siempre y cuando no nos pase como el caso que les comenté, que comenzaron a reemplazar toda la alimentación solo por batidos, pero hay una nueva tendencia, y lo que se ha recomendado es que estos no se cuelen, porque hacemos el batido, lo colamos, ya hemos afectado la fibra, y lo poco que queda se va en el colador para la basura. Entonces, si de pronto quieres preparar algún batido de jugo, algún batido para tomar, les recomiendo que no lo cuelen. Acá les voy a dar, por ejemplo, la semana pasada que estábamos cuadrando unos batidos saludables, por ejemplo, teníamos uno que era de frutos rojos, que se está recomendando mucho. Entonces tenía mora, tenía fresa, le agregamos avena al final, y lo preparamos en bebida vegetal de almendra. Delicioso y da saciedad. Trabajamos también, por ejemplo, el batido de piña con apio y perejil, que es las personas que pedían algo, que preguntaban por algo diurético, que ayuda a la digestión y ayuda también en el aumento de los niveles de sensación de bienestar. Otro de los batidos, por ejemplo, que recomendábamos era el de una bebida vegetal, y aquí sí puede ser, miren, uno que es sumamente delicioso y tiene varios beneficios, es el preparado en la bebida vegetal de almendra o de coco, o sea, la que la gente a veces le denomina leche de almendra o leche de coco, con banano, lo licúan, y cuando lo van a servir le adicionamos 2 cucharadas de avena. Son batidos de un sabor muy agradable y que nos ayudan. Acá me hacen otra pregunta que dice, a propósito de batidos, ¿cuáles son los recomendados para la población mayor de edad? Por ejemplo, hay uno que estamos recomendando de papaya con zanahoria, o dejamos como base siempre la papaya, porque nos ayuda a mejorar los procesos de evacuación. Entonces,
les recomiendo la papaya y la avena y vayan variando otra fruta que no les vaya a volver rutinario la alimentación. Bueno. Listo. Bueno, acá muchas gracias por los mensajes. Hay una que dice, doctora, ¿la avena la puedo tomar como dices, teniendo mal de estómago? Sí. Y mire, personalmente yo la comencé a tomar así porque a veces cuando manejo mucho nivel de estrés, y no sé si a algunos les pasa que el nivel de estrés de una vez le desencadena algún síntoma estomacal. Bueno, a mí me comenzó a pasar y comencé a tomar todas las mañanas la avena. Inicialmente me tocaba ir al baño y también fue por una recomendación de una colega. Me dijo, hazlo todas las mañanas y vas a ver cómo se regula tu digestión y cómo te comienza a pasar ese, entre comillas, mal de estómago. Entonces, ¿qué te sugiero? Ten tu vaso de agua 250. La primera vez solo adicionas una cucharada de avena hasta que llegues a las 3 o 4 cucharadas que son las recomendadas. Y vas a ver que al principio puede que tú sientas, no, me hizo más daño porque me hizo ir más veces al baño, pero vas a ver que con el tiempo, más o menos a los 20 días al mes, tú logras regular y si no tienes alguna enfermedad que te esté causando ese mal de estómago, comienzas a darte cuenta que ya no te hace daño la alimentación, o sea, es muy saludable. ¿Es mejor la verdura cruda que cocinada? Sí, porque con la verdura cruda consumimos la fibra y los micronutrientes que ellos contienen. ¿Qué pasa con la cocinada? Que las verduras tienen unos tiempos de cocción para no perder los nutrientes y a veces a nosotros se nos pasa. Por ejemplo, cuando vamos a hacer coliflor y brócoli, la recomendación es de 10 a 15 minutos, lo mismo para la zanahoria, y uno por lo general la pone a cocinar y se van a veces hasta más de media hora y más cuando hace las verduras mezcladas con otros alimentos. Entonces, lo preferible es que sea en ensalada. Existe también kumis para intolerantes a la lactosa. Excelente conferencia, muchísimas gracias por... Bueno, no es fácil conseguirlos, aunque ya hay una marca que está sacando kumis deslactosada. Lo que sí es que el proceso de fermentación que tiene el kumis es diferente y no hace daño. Entonces, nosotros recomendamos, y más si de pronto alguien tiene la posibilidad de preparar el kumis en casa, que pueda conseguir los lactobacilos y prepararlo en envases de vidrio, prepárenlo en la casa y se van a dar cuenta que es una de las alternativas benéficas para el consumo de probióticos y que además nos ayuda a mejorar esa microbiota que recuerden, nos ayuda también en esa relación que tiene la microbiota con la salud cerebral. Bueno, ¿cuándo realizan ustedes un webinar de preparación de comidas saludables? Sería interesante, sí, muchísimas gracias. Pues no lo hemos hecho webinar, lo hemos hecho presencial, bueno, hasta antes de comenzar, pero voy a comentar con Educación Continua a ver si nos animamos más adelante a hacer un webinar de recetas prácticas y saludables que puedan preparar en la casa. Bueno, doctora, buenos días. Avena con banano en la mañana. Yo lo comento con cola granulada. Su opinión, por favor, y excelente. Bueno, es uno de los batidos que te sugerí. En cuanto a la cola granulada, te recomiendo que revises el contenido bueno, es que la cola granulada es una marca, el contenido de azúcar, pero sí es una buena opción y más de pronto para las personas que tienen que salir rápidamente a trabajar, a estudiar o que tienen que hacer alguna actividad y no tienen el tiempo suficiente para desayunar, es una buena alternativa. Yo hago yogur griego para las ensaladas y consumo diario. Uy, súper bien, no te felicito. Entonces, para el próximo webinar, ojalá nos acompañes y también nos des sus tips para hacer el yogur griego en casa.
Además que el yogur griego tiene un aporte más alto de proteína y es de fácil digestión. Bueno, interesante dato también me serviría si alguien del grupo sabe dónde se consiguen los lactobacilos, porque yo tengo una pequeña cantidad, pero me los regaló una nutricionista que ella dentro de su alimentación consume diariamente su kumis y lo mezcla también en fruta para hacer sus batidos. Pero no sé en este momento dónde se pueda conseguir, porque me preocupa es que lo están vendiendo por Instagram, por Mercado Libre y todo, pero no sabemos la calidad y la inocuidad de estos mismos. Entonces, si alguien sabe, súper valioso el dato de dónde podamos conseguir los lactobacilos seguros. Y sí, interesante si de pronto Andrés nos contara en 2 minutos para cerrar cómo preparas el yogur griego. A ver si Andrés se anima a contarnos. Para activarle el micrófono. Bueno, mientras de pronto si Andrés se anima, que hay otra pregunta que dice que es mejor para acompañar las comidas ya que los jugos no son tan buenos. Entonces, agua. Básicamente la recomendación ahorita es agua. Hay personas que no les es fácil, como me dicen, pasar el agua sola, entonces aromáticas. Infusiones se están recomendando. La infusión de preferencia, y lo que sí se sugiere es que en las comidas se consuma la fruta y el agua. Me pasó en una consulta y es que en una consulta le dijeron no tome jugo porque le hace daño. Y la persona terminó tomando aguas saborizadas, aguas con gas y gaseosas cero azúcar, entre comillas, que tienen altos aportes de sodio. Entonces me decía, es que no tolero ni las aromáticas ni el agua. Entonces, por ejemplo, en esa consulta hicimos un acuerdo, listo. O sea, prefiero que te tomes un jugo que sea mitad agua, mitad fruta, o sea, que te quede espeso, sin azúcar en tu alimentación, a que sigas consumiendo aguas gasificadas o bebidas gaseosas. Bueno, la doctora Claudia nos dice que es posible que en tiendas de comida orgánica se pueda conseguir o de insumos para la industria. Sí, porque algo importante es que por favor compren en lugares que sean seguros y que nos garanticen la inocuidad de esos lactobacilos naturales. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. En nutrición siempre es fascinante hablar porque hay un sinnúmero de ideas. Gracias de verdad por su tiempo, a los colegas que se conectaron, a todas las personas de la universidad, los que hicieron sus preguntas. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y especialmente a la conferencista Olga Lucía Pinzón por acompañarnos el día de hoy.